Vamos a tener abiertos en Romanos, capítulo 1. Estamos siguiendo una serie expositiva del libro de Romanos. Y vamos, como verán, paso a paso, versículos, porciones a porciones, no versículo a versículo, pero sí desarrollamos cada versículo cuando nos toca esta porción, que va del versículo 18 al 25. Entonces tengamos siempre abiertas nuestras Biblias en Romanos 1, y como se ha leído ya, del 18 al 25. El tema de hoy es las idolatrías de nuestro corazón. Como siempre digo, le pongo un título al principio a este mensaje y después me gusta cambiarlo por otro. Porque al analizar más, sobre todo al repasar el mensaje antes del domingo, o sea, el día sábado, por ahí me surgen otros buenos títulos. Pero bueno, créanme que el tema principal es la idolatría del corazón, pero también podría ser un título, aquellos que adoran a las criaturas antes que al Creador. Acá hay un marcado contraste, ¿no? Las criaturas, por un lado, o sea, la creación de Dios, que incluye animales, plantas, todo lo que conocemos, pero también incluye a personas. Y por otro lado tenemos al Creador, con mayúscula. ¿Qué adora el mundo? ¿A las criaturas o al Creador? Nosotros sabemos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto y ese hombre, esa mujer, adoraban a Dios. Ahora, cuando el hombre, allá en el Edén, hace caso a la voz del diablo, le cree al diablo en vez de a Dios, que el diablo le propuso seréis como dioses, el hombre cae en pecado. Y una de las cosas notables que ocurre en el interior del hombre, aparte que empieza a morir físicamente, queda muerto espiritualmente, y en esa muerte espiritual, el hombre queda con la noción de adoración. O sea, queda como, si se puede llamar, un instinto de adorador. Eso se puede ver, por ejemplo, en aquellas personas que emigraron, por ejemplo, a las Américas. En este mes de octubre, bueno, se recordaba algo de eso, aunque es una mezcla de cosas, de la diversidad cultural y qué sé yo, pero islas donde ibas en el mundo, lugar donde no había civilización, hay una característica de todas esas personas. ¿Cuál es la característica? Que adoran algo. Ninguno dice, no, yo soy ateo. Esto lo dice el hombre moderno. ¿Sí? Bueno, también lo decía en la Biblia, como nos dice el Salmo. Pero todas las culturas que vos encontrás en cualquier punto del planeta, y ya no queda casi ninguna por explorar, todas esas culturas tienen la adoración a un Dios. Sucede que obviamente no es el Dios de la Biblia, sucede que adoran o a la tierra, como los, podemos decir, aborígenes de nuestro país, a la Pachamama, como le dice una voz indígena, otros adoran al sol, a la luna, a los animales, a determinada cosa. Esto ha pasado durante toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque no, la pregunta es, y también que la hacemos a todos y a todas las personas, la pregunta es no si vas a adorar o no, porque eso ya se entiende que vas a adorar algo. Por instinto, por naturaleza humana creada en conexión con un creador que ahora se desconectó, vas a adorar algo. El tema es a quién vas a adorar. O sea, las personas que por ahí rechazan el Evangelio dicen, no, yo no adoro a nadie, no tengo ningún Dios. Si tenés a vos mismo, que sos tu Dios, y créeme que te adorás, le podríamos decir a las personas. Créeme que desde el momento que subís una selfie para llamar la atención a las redes sociales, te estás adorando. Cuando querés ser más que otros y priorizás tus intereses, te estás prefiriendo, te estás adorando. Y hoy vivimos, no en una, bueno, hay adoraciones politeístas, hay todavía ídolos, hay imágenes, hay estatuas, hay yeso, hay metal, hay de eso, ¿no? Pero el principal, Dios, en minúscula, ¿no? En minúscula, del ser humano es el mismo hoy en día. Y el cuerpo, como vamos a ver ahora, que también acá la Biblia lo dice, es el tributo mayor, ¿sí? Vamos a ver el versículo 18 como una introducción. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y escuchen bien esto,
los cuales detienen la verdad con injusticia. O sea, el hombre al separarse de Dios, no es que pierde interés solamente en Dios, ¿sí? Y va tras otros dioses, sino que se vuelve enemigo de Dios. Esto es lo que la mayoría no quiere reconocer, y ni siquiera a veces quieren reconocer los mismos que predican el Evangelio, que tenemos que decirle a las personas la realidad, su naturaleza, su complexión, podemos decir, ya no física, sino espiritual, desde el momento que nacen, crecen para ser enemigos de Dios, porque prefieren las cosas que no son de Dios. Y cuando el pecador percibe algo de verdad, se opone. ¿Cómo está hoy, hermanos, el mundo en que vivimos? Acá dice que detienen la verdad, o sea, Dios se revela desde los cielos contra la forma pecadora, o sea, impía de vivir de la gente, la injusticia que comete, pero los hombres detienen la verdad con justicia. ¿Puede el hombre detener a Dios? No. Recuerden que son preguntas retóricas, no es para que las respondan, ¿sí? Cuando un predicador hace preguntas retóricas, no esperamos que las respondan. En un estudio bíblico sí, pero la pregunta retórica es, Dios, ¿puede ser detenido? No puede ser detenido. ¿El hombre puede detener la verdad? La respuesta es sí, temporalmente. Temporalmente. Puede hacerlo. ¿Y de qué forma lo hace? Ustedes lo están viendo. Las leyes del Estado que van a favor del pecado y en contra de lo que Dios dice, podemos decir, casi todos los países de América Latina sacando leyes cada año y apoyando más el pecado. Llamémoslo el aborto, ¿sí? La mayor matanza indiscriminada y genocidio de nuestro tiempo. Llamémoslo la ideología de género, ¿sí? En donde un niño no puede conducir un auto, ¿no? Porque chocaría, ¿verdad? Pero sí parece que es responsable para elegir un cambio de sexo. Y el Estado lo acompaña, le paga la cirugía y todo lo demás. Nosotros vemos a un Estado impío, como dice acá la Biblia, la impiedad y la injusticia del hombre. Un Estado que es injusto. Hace tiempo algunos estados, algunos países, tenían, y nuestra Constitución todavía lo tiene hasta que se cansen, ¿no? Tienen la Constitución, la Biblia. Se invoca la palabra de Dios. Todavía la hipocresía política jura sobre un Nuevo Testamento. Que ni siquiera tienen idea a veces de lo que están poniendo sus manos, ¿sí? Pero todas las leyes que se están sacando nos están dando una advertencia de que este mundo está llegando a su fin. O sea, siempre el hombre se opuso a la verdad de Dios. Ahora el Estado se opone a Dios. ¿Qué más? La cultura. Todo lo que llamamos cultura está permeada por el odio a la verdad. Toda la diversidad cultural, sí, pone al ser humano en primera plana, pero todo lo que es de Dios y su palabra, la Biblia, queda fuera. La educación. Eso ya hace décadas y décadas que, al menos que sea una escuela evangélica, que todavía las permiten, ¿sí? En las demás escuelas dicen, no, la Biblia afuera de aquí. Como dijo alguien, permiten llevar Biblias a las cárceles, pero no a la escuela. Si permitirán llevar Biblia a las escuelas, quizás iría menos gente a la cárcel. Pero así sucede. Entonces, la educación, ¿cómo está? También detiene con impiedad a través de la ESI, a través de la sexualización temprana o la hipersexualización temprana de los niños, ¿sí? Detiene con injusticia la verdad. Y los medios de comunicación. Cada noticiero, cada sitio de internet. ¿A qué le ponen un micrófono hoy? ¿A la verdad? No, a la mentira. Y si alguien dice una verdad en alguna de esas notas libres y entrevistas, editan la nota y quitan la verdad. Una vez me pasó, siendo entrevistado cerca del Monumento a la Bandera, que habíamos ido varias iglesias evangélicas a, en cierta manera, a protestar y también a decir la verdad bíblica acerca de la educación cristiana, ¿sí?
Cuando dije algo relacionado al Evangelio, que obviamente no voy como ni un político, no voy ni como digamos, aquellos politólogos que algunos defienden bien las cosas, pero vamos en carácter de cristianos, con la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad. Ahora, la parte esencial del Evangelio que dije, ¿qué pasó? Dijo, ahí va a salir la nota, dije. Estás en televisión. Y cuando escucho, digo, no, es como que no dije nada. Pero dije, hermanos, lo dije. ¿Pero qué pasó? ¿Lo acordaron? Detienen todo lo que sea o que huela a Dios, a Cristo, al Evangelio. Ahora, imagínense que todas estas cosas que he nombrado, el Estado, la cultura, los medios, la educación, quieren poner como un dique. Ustedes saben lo que es un dique, hermano, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando y ha pasado, ¿no?, en la historia, que una represa, tiene una fisura, y después tiene más fisuras, y ha pasado que en un momento, un día, esa represa se rompió y todo el valle de casas fue aplastado por el agua. Es triste cuando eso pasa. Ahora imagínense este mundo poniendo represas contra todo lo que es Dios. Una represa gigante que llega hasta el cielo. ¿Saben qué? Esa represa se va a romper. Esa represa va a llegar a su fin y la ira de Dios, que es, como dice el versículo, va desde el cielo, se revela de los cielos, esa agua, ese juicio de Dios va a venir sobre toda la humanidad y ya va a ser tarde para todos los que rechazaron la verdad y pusieron esa represa de injusticia. Recuerden que el apóstol Pablo le está hablando ¿a quién? ¿A no creyentes o a creyentes en los romanos? A creyentes. Pero el apóstol Pablo, cada vez que estudiamos una carta, si bien habla a creyentes, va diciendo cosas para que nosotros entendamos, los romanos de aquel tiempo y nosotros ahora, porque es la palabra de Dios, entendamos cómo funciona el pecado y cómo funciona la gracia, cómo funciona la condenación del mundo y cómo funciona la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, los siguientes versículos hablan de eso. Podemos ver que vamos a ver un rechazo de la revelación general. Vamos a ver cómo el hombre se levanta o se erige como autónomo, diciendo yo soy solo, no necesito a Dios. Vamos a ver que eso trae una consecuencia de idolatría desenfrenada. Vamos a ver que sirven a la criatura y vamos a recordar a quién servimos nosotros. El rechazo de la revelación general. En el versículo 19 y 20, lo tienen en mano, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas que son hechas, por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. O sea, si alguna vez, y sobre todo los jovencitos que están acá, le quieren hacer entender la idea en las escuelas de que la ciencia va en contra de Dios, díganle no, mentira. Llévenlo a este versículo. ¿Qué nos dice este versículo? La creación, las cosas que Dios creó, ¿a quién nos lleva? A Él. O sea, que yo tome un telescopio y vea las obras de Dios fuera, incluso de este sistema solar, o que tome un microscopio y vea la célula y con otro método del ADN y demás, ¿sí? Con un telescopio o un microscopio yo puedo ver las obras de Dios. Y sin tener un microscopio y un telescopio yo puedo ver las obras de Dios. Esto es evidente en la ciencia. O sea, cada descubrimiento científico no hace otra cosa que confirmar la existencia de un diseñador, de un creador, ¿sí? ¿Y qué hace la gente de ciencia con esa información? Detiene esa verdad con injusticia. Dice, no hay Dios. Entonces, esa revelación a la cual nosotros podemos ver con los ojos físicos, ¿sí? Lo que supone es esto. Lo que Dios da es, vos ves con los ojos físicos su creación y con los ojos espirituales al Creador, detrás de esa creación. No lo confundís con la naturaleza, no es la Pachamama, es un Dios personal y creador
Y a eso se lo llama en teología la revelación general. Uno puede decir, bueno, ¿puede alguien llegar al conocimiento de Dios con la revelación general hasta cierto punto? Porque hay otro tipo de revelación. Hay una revelación que es general, que es la naturaleza. Y hay otro tipo de revelación que, ¿cómo se llama? Revelación específica. Y esa revelación específica tiene dos cosas. Primero, lo más importante, Cristo es la revelación de Dios en la tierra. Dios se hizo hombre. Cristo es ese verbo encarnado, que nos habla Juan, capítulo 1, y es la gloria de Dios vista acá en la tierra. Y segundo, la revelación específica de Dios, aparte de Cristo como persona, como Dios encarnado, es la Biblia. El Antiguo Testamento era una parte de esa revelación. El Nuevo Testamento es el complemento de esa revelación y el Antiguo y Nuevo Testamento es la Biblia, que es la revelación de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios se revela específicamente y Dios se revela generalmente. Aún con la revelación general de la naturaleza, serviría para que las personas pregunten esto o razonen esto. Hay un Dios. Esto no viene de la nada, esto no es accidente. La naturaleza nos da indicios de que hay alguien en esa creación. Y una vez que la persona se responde la pregunta, si hay un Dios, tiene que ir a la revelación especial. Porque la revelación especial te dice quién es ese Dios, cómo es ese Dios y qué hizo ese Dios cuando nos creó y el hombre cayó, cómo soluciona el tema del pecado. Muchas personas con las que me sigo encontrando siempre dicen, yo creo en Dios, pero yo me hago mi propia idea de Dios. Y le digo, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cómo no puede hacerse la idea de un Dios? Y dice, a través de cosas que Él deja. Y yo siempre digo a las personas, y la mayoría de las personas dice esto, Dios no nos dejó que seamos Sherlock Holmes aquí en la tierra, o sea, un detective. O sea, te tira una revelación general y uno tiene que ir buscando, y este Dios cómo es, tendrá forma, es espíritu, será bueno, será malo, será todopoderoso o tiene limitaciones. Y las personas empiezan a especular, será todo amor y nada justicia, Dios que te perdona, que quiere todo lo mejor para vos, pero nunca condena el pecado. A ese Dios le gusta a las personas. O sea, a las personas les gusta hacerse la idea de un Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios va a ir de acuerdo a ¿qué? A su propio corazón. Entonces ese Dios se transforma en un ídolo, un Dios con minúscula, y no es el Dios. Por eso yo le digo a las personas, tienen que ir a la revelación especial. Dios, que es un ser poderoso, inteligente, omnisciente, ¿cómo no nos va a dejar quién es Él a través de una revelación específica? Pero muchos prefieren ir navegando un poquito de vida diciendo yo voy allá porque me parece que por allá está Dios. Y nosotros los cristianos tenemos un libro, un mapa de navegación que nos dice quién es Dios y quiénes somos nosotros y sabemos a dónde vamos. Todos los demás barcos van a encallar, todas las demás vidas se van a perder, pero aquel que tiene la palabra de Dios y la sigue, bueno, es palabra de vida eterna. Lo que le dice este versículo, estos par de versículos, es que el mundo no tiene excusas. ¿Vieron cómo hemos leído? De modo que son, versículo 20, inexcusables. No tienen excusa. Entonces, el hombre, lo que nos dice acá Pablo, rechaza la revelación general. También, al rechazar la revelación general, no queda chance de mostrarle la revelación específica. Imagínense una persona que queremos mostrarle la Biblia, pero dice, no hay Dios y la Biblia es palabra de hombre. ¿Cómo podemos seguir avanzando? Sí, podemos seguir avanzando predicándole a un poste, pero no va a tener mucho sentido, a menos que la persona acepte la revelación general. Entonces, lo que el diablo hace con este mundo es instigarlo a decir, no hay Dios, no hay revelación de Dios. Ahora, el segundo punto dijimos que es que después de eso, de que el hombre rechaza la revelación general de Dios, y créanme que este rechazo no fue tan histórico. ¿Sí? O sea, el libro de Salmos nos dice que dijo el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios, ¿verdad? Ahora, a través de la historia, la gente sí te aceptaba la idea de un Dios. Pero a partir del siglo XVII, más o menos,
aproximadamente. Recuerdan que está el Renacimiento, algo de historia estamos haciendo, y llega un periodo en la historia humana donde nacen, podemos decir, los filósofos modernos. Y los filósofos modernos, ese periodo, si alguno lo quiere buscar, es la Ilustración, se llama. Y lo que hace la Ilustración es lo que nos dice acá el apóstol Pablo. O sea, después de rechazar a Dios, el hombre dice, yo soy autónomo. Ya siempre lo fue, ¿no? Porque rechaza a Dios. Pero lo hace por escrito y lo compila, podemos, en muchos volúmenes, en muchos libros, que hoy afecta a las escuelas. Las escuelas no están afectadas por la Biblia hoy. Están afectadas desde el tiempo de la Ilustración, siglo XVII para nuestro tiempo, y que eso se acentuó en el siglo XX. Ahora, el hombre dice, yo soy autónomo, no necesito. Tenemos cuidados, hermanos, porque nosotros podemos quizás en esta mañana pensar que estamos hablando de personas muy lejanas o personas que están fuera de este lugar, pero ¿sos autónomo? A veces. O sea, cuando sos cristiano, cambia esto en tu vida. Antes de ser cristiano vos decías, yo no dependo de nadie. ¿Sí? Pero cuando Cristo te encontró, te mostró que eras, como dice la Biblia, un pobre, un ciego, un cuitado, un desnudo, alguien que necesitaba la salvación, y te diste cuenta por la gracia de Él de que eras un pecador que decía, sí, necesito a Cristo. ¿Sí? No soy autónomo, no, perdón, Señor, no soy autónomo, soy un necesitado. Y Cristo es todo. ¿Cuántas veces cantamos en la iglesia? Cristo es todo para mí. Pero, hermano, la autonomía del pecado todavía sigue estando en tu corazón. Cuando crees que puedes vivir sin congregarte, estás admitiendo eso. Cuando crees que puedes vivir sin que otro hermano te exhorte, estás admitiendo eso. Cuando no recibes una exhortación pastoral o de liderazgo de la iglesia, estás diciendo, yo puedo solo, yo estoy bien, yo soy autónomo. Ninguno de los que está acá ha sido criado para la autonomía. Ninguno. Hemos sido creados en la imagen de Dios, salimos de Él nos dio su soplo, por lo tanto somos dependientes del Creador siempre. Y como iglesia de Cristo somos dependientes de uno de los otros. Dios sopló en Adán, un muñeco de barro, y formó al hombre, ¿no es cierto? Dios sopló con su Espíritu Santo y formó la iglesia. Y somos dependientes unos de otros. Primero de Dios somos dependientes unos de otros. La autonomía que el mundo exhibe puede estar en nuestro corazón cuando no somos corregidos. Yo siempre digo, no sé si soy muy simpático, la verdad no creo. Tampoco soy, pero dejo de ser muy simpático cuando le digo a alguien, esto es pecado. ¿Pero por qué se lo digo? ¿Porque yo me creo superior? No, porque yo también soy pecador. Y a veces, también como pastor, necesito que cualquiera pueda señalarme si ve algo mal, ¿verdad? Pero sobre todo cuando voy a una persona y digo, esto es pecado, ¿qué es lo que estoy dañando si la persona se enoja? Su autonomía. ¿Sí? Entonces, la autonomía la traemos todos. ¿Cómo Pablo resuelve el asunto de la autonomía? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, ya no soy más autónomo, sino que Cristo vive en mí. Cuando una persona dice eso es fácil de exhortar, porque lo que tenía que corregir lo toma y cambia. Pero cuando la persona no dice, no ya yo, sino dice yo, y yo, y yo, y vas con una exhortación bíblica, se enoja y deja de ser simpático. Pero Dios le puede hablar a esta persona. Por eso insistimos, como nos dice la Biblia, exhortados unos a otros, para que seamos sanos en la fe. El hombre como autónomo, dice la Biblia, que se envanecieron en sus razonamientos, como nos dice el versículo 21 y 22. Porque habiendo conocido a Dios, fíjense que no dice, no lo conocieron, son ignorantes, y porque son ignorantes Dios los perdona. No, lo conocen, saben que hay un Dios, aún los ateos. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, esto no fue algo meramente instintivo,
Esto fue pensado, fue planeado. El rechazo de Dios es consciente. Algunos pueden decir, pobres, son ignorantes de Dios. A veces tenemos una visión, una visión muy romántica de los pecadores. ¿Sí? Acá está hablando, creemos, no de los judíos. Recuerden que la epístola de Romanos, dentro de la iglesia había judíos y había gentiles, y que los judíos obviamente eran monoteístas, tenían un único Dios, habían aprendido la lección del cautiverio babilónico y se volvieron a Dios así, aunque rechazaron al Mesías, pero los gentiles tenían múltiples ídolos. Entonces pensamos que está hablando de ellos. Ahora, le está diciendo, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en su razonamiento, fue planeado, nos quita la versión romántica de que, pobre, peca por ignorancia. Sí, y cuando se lo decís que es un pecado, era peca sabiendo más. Y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense esta frase, que yo pondría esta frase en una biblioteca en el pasillo de la evolución, ¿vieron? De los libros de historia. Pondría esta frase ahí arriba, afirmando ser sabios, se hicieron necios. Después iría al pasillo, no sé si hay una biblioteca nacional así, de la ilustración, y pondría de filosofía, diciendo ser sabios, se hicieron necios. No creo que exista un pasillo que tenga Biblias, pero por ahí lo hay. Es lo que nos conduce a la verdad. El mundo, afirmando ser sabio, se hizo necio. Y ahí busca la autonomía. ¿Qué pasa entonces? Ahí tenemos los dos puntos ya. ¿Qué pasa cuando rechazás la revelación general de Dios? Asumís tu autonomía, ¿sí? Como persona que no necesita nada. El tercer punto es que viene una idolatría, pero una idolatría desenfrenada. Una idolatría, uno dice, nuevamente uno podría pensar, no, acá, a ver, ¿hay alguna virgen acá? Escondemos debajo del púlpito algún santo, hay por allá alguna cosa. Fíjense que ni siquiera hay una cruz acá. No criticamos a los hermanos de la iglesia evangélica que tengan cruces, pero preferimos hasta no usarla porque la Biblia no me dice que tengamos que usar cruces. Algunos se preguntan por qué no hay una cruz acá. Y un hermano dijo que iba a hacer un púlpito, no se le ocurra traer un púlpito con una cruz. Pero ni siquiera eso, porque es una imagen también. No adoramos la cruz, no adoramos santo. Entonces podemos decir, esto estamos hablando de otro. En esta mañana traemos este mensaje porque los principales ídolos nuestros, ¿dónde están? En el corazón. Desde la parte externa, claro, no hay, sino solo podemos ver el versículo 23 y 24 que dice, y cambiaron la gloria de Dios, o sea, que lo rechazaron, incorruptible, en semejanza, dice, de imagen de hombre corruptible. Porque también entendemos, bueno, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, que había estatuas de animales, ¿no? Pero si esto se está refiriendo posiblemente a los gentiles del Antiguo Testamento, tenían figuras de hombres y de mujeres. ¿Sí? Figuras de hombres, estaban los Baales. Uno cuando encuentra en el Antiguo Testamento la palabra Baal es una forma de decir Señor, y tenían figuras humanas de hombres, ¿sí? Y también tenía figuras de mujeres, ¿sí? Como la figura de Acera, que podemos decir era una divinidad, según los gentiles, ¿no? Que traía prosperidad, y también era la diosa del sexo, para que podamos tener una idea. A veces no lo notamos, no lo percibimos, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento la idolatría venía asociada con la inmoralidad. Nosotros a veces pensamos, ¿no? Que la idolatría, y la comparamos, a ver, como una comitiva de gente que va llevando un santo. No sé qué se celebrará este mes o el mes que viene, pero pongámosle el santo X y decimos, gente idólatra que va detrás de un santo. Bueno, no, esto era más terrible todavía en el Antiguo Testamento. Aparte de adorar, del lugar de escoger, y sobre todo cuando la Biblia habla de bosques, uno dice, ¿por qué los bosques son malos en algunas partes de la Biblia? Porque no está hablando de árboles, ¿sí? No está hablando del bosque de los constituyentes que podemos ir a visitar. Está hablando de imágenes esculpidas en esos árboles y
específicamente Acera era uno de los principales. Por eso Dios, cuando dice que hagan el templo, no quiere ningún bosque cerca, para que no se transforme en nada idolátrico. Era fácil tallar la madera de un árbol. Pero esos árboles frondosos que dice la Biblia, lugares altos, yo le doy todas las opciones para que ustedes recuerden el Antiguo Testamento. Lugares altos, bosques, árbol frondoso, pilares sagrados, que vamos a tener en la nueva versión Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. La traducción más directa del hebreo es pilares sagrados. ¿Qué es todo eso? Bueno, todo eso es idolatría y también combinado con prácticas inmorales. Incluso homosexuales en la antigüedad y las comunes, podemos decir, las de un hombre y una mujer. Había una reina que se caracterizó por tener sacerdotes, podemos decir, de estas inmoralidades que se llamaba como Jezabel. Jezabel es recordada, había otra, una se llama Maaca, pero Jezabel es como el exponente de toda esa inmoralidad y idolatría desenfrenada. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, había otro problema, ¿no es cierto? Eso en el Antiguo Testamento, pero ¿qué pasaba en Corinto? Recuerden, ¿dónde está Corinto? Roma. ¿Qué pasaba en Roma? ¿Dónde estaba Roma? En la capital del imperio, ¿sí? ¿Qué pasaba también en Corinto, que era otra iglesia que supuestamente de ahí envía la carta? Exactamente lo mismo. Aunque los romanos tenían otro tipo de templos también, pero ambas culturas, griega y romana, tenían en determinados templos prostitutas, para que ustedes se den una idea. Entonces, está todo este problema que trata Pablo, diciendo, el hombre hizo esto, rechazó a Dios, se hizo autónomo y se dedica ahora a la idolatría y a prácticas vergonzosas. Dice después, otro punto que tenemos para ver esta mañana, es que esto de servir a la criatura. Fíjense, siguiendo la lectura bíblica, ¿sí? En el 24, dice, por lo cual, y ese por lo cual nos une las tres cosas anteriores. ¿Las recordamos? Primero, un rechazo de Dios, una autonomía del hombre creyéndose más sabio y una volcarse a la idolatría. Por lo cual, también Dios los entregó, se les dejó que hagan lo que quisieran, los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí. Vamos a detenernos ahí. Esto va a tener conexión con lo que vamos a hablar el domingo que viene, que habla de un poco de la actual ideología de género. En aquel tiempo también había. Pero dice, Dios como que dice, ¿ustedes querían esto? Bien, los dejo obrar, sigan construyendo el dique de retención hasta que venga mi juicio. ¿Sí? Y estamos en el tiempo en donde ya está hecho el dique y estamos en los últimos ladrillitos de la punta y ya se nos viene el agua. Pero los creyentes estaremos en Cristo. Y este mundo será juzgado, al menos que a muchos de ellos se conviertan con la predicación del Evangelio que podamos hacer, que puedan hacer las iglesias. ¿Sí? Pero dice como que Dios cuando dice los entregó, no es que Dios te empuja al mal, al pecado. Se entiende que no es así. Es como decir, no sé si ustedes han tenido alguno de los niños cuando son chiquitos que quiere pasar a algún lugar, sobre todo cuando le ponemos un corralito o algo y quiere pasar. Decimos tanto que quiere salir, bueno, dale, pasá. ¿Sí? Bueno, el hombre es así. Quiero más pecado. Bueno, Dios dice, él saca las vallas, está bien, hacelo, no es que te empuja al pecado, es decir, ya venía corriendo el hombre, ¿quiere ir más al pecado? Seguía haciéndolo. ¿Cómo dice Jesús que va a pasar en este tiempo? Se va a multiplicar la maldad. ¿Quiere más pecado? Ok, perfecto, dice Dios, síganlo. Y una de las consecuencias de esto es la concupiscencia del corazón, que es la maldad propia de cada ser humano, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí. Entonces, tenemos
en esta etapa del mensaje, que nos vamos acercando al final, esto de servir a la... ¿sí? Yo les digo, porque esto es un mensaje para la iglesia, para nosotros, así como la carta de los romanos fue escrita para nosotros, ¿no? Si bien podemos hablar de una cosmovisión del mundo, de cómo es allá, de cómo es las cosas según Cristo, hay cosas que nos tocan de cerca. Yo le digo como estadística, como promedio, tanto en esta iglesia como en otras iglesias, al hablar con otros pastores que siempre me encuentro, y a veces en los viajes conozco muchos pastores, y hablamos de cosas. ¿Saben cuál es la principal causa de disciplina seria? ¿Sí? No de aquellas personas que faltan, se apartan, bueno, esas cosas pasan, sino que ¿cuál es el motivo principal? ¿Saben cuál es? No es que un día de nosotros dice, no creo más en la Trinidad. Bueno, tenemos que disciplinarlo porque ha sido enseñado que la Biblia dice eso, los Padres, Hijo y Espíritu Santo. No ocurren con ese tipo de cosas. Ocurren con el sexo, ocurren con la parte carnal, podemos decir. Esos son los principales causas de disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el Dios en minúscula de nuestro siglo. El sexo es el Dios de nuestro siglo. O sea, ya no están el panteón griego, sus dioses, o los romanos, no está eso, ¿verdad? Bueno, sí hay en la Iglesia Católica estatuas y todo eso, bueno, por ahí. Pero hay una imagen invisible, podemos decir, plantada en el centro de cada ciudad, de cada pueblo, de cada barrio, de cada casa. Una imagen de lo que es el ser humano para adorarse a sí mismo. ¿Qué es la parte corporal? Hoy es el culto al cuerpo. Es así. Y uno dice, bueno, pero los cristianos entendemos que Dios nos salvó, que Cristo nos perdonó. Pero estamos en esta cultura. Y somos constantemente bombardeados para que el mundo quiera hacer que el cristianismo, el cristiano, corra a la par de ellos o a la misma dirección de ellos. Como dije hoy, fíjense cómo la maldad satánica, ¿no?, que toma a los niños desde su temprana edad para llevarlos al pecado a través de una supuesta educación. De más está decir, ¿no?, pero esto ocurre y yo sé que muchos van aquí a la escuela cristiana. Yo me estoy replantando para mis futuros nietos el homeschool. Y lo he hablado con los pastores, ¿podemos hacer algo? Hay maestras en la congregación, bueno, no cerrarán la escuela cristiana, pero que te pongan en un jardín de 5 años a un travesti y que te obliguen a los niños a jugar con muñecas y a las niñas a hacer cosas que supuestamente son más para los niños, desde pequeño esto está ocurriendo. Pero eso no es algo como ellos lo hacen bajo el nombre de la libertad. Pero le están metiendo en la cabeza constantemente que el cuerpo y vos como autónomo es todo. Eso es lo que está pasando. ¿Qué hablar de la moda? Obviamente. Hay una película que se llama El diablo viste la moda. Y se puede entender, yo digo, que el diablo viste a la moda. El diablo propone la moda. Yo le digo a las mujeres, quizás también los hombres, ¿no?, pero más las mujeres. La moda, detrás de todo el mundo de la moda, no hay alguien que cree en la Biblia, ustedes eso saben, ¿sí? No tendría éxito si así lo fuera. Son personas que están transmitiendo por sus diseños la forma que expresa su corazón. ¿Cómo está su corazón? Enemigo de Dios. Entonces, yo sé que puede haber cosas de la moda que no son malas, puede haber cosas que son lindas, está bien, pero tengamos cuidado. Porque a través de lo que parece inocente, va a decir, no, estas prendas, esta línea, no tiene problema. Nosotros no podemos, y las mujeres no pueden, comprar el paquete de la moda, sino que tienen que discernir qué ponerme. Las que son casadas pueden preguntarle a sus maridos, y si el marido es creyente, ¿no?, te va a decir,
O dice, ¿qué te parece esto? Yo no le elijo la ropa a mi esposa, no crean eso, ¿no? Aparte no sabría mucho, pero se consulta un hogar cristiano y las que son solteras, ¿sí? Tienen a las hermanas en la iglesia. Hay veces que las personas dicen no se dan cuenta. Pero nuevamente, la Biblia nos habla una y otra vez de que no somos ningunos inocentes. No es que, ay, no, sí, no nos dimos cuenta. Alguien que quiere exhibir su cuerpo lo sabe en el fondo, ¿sí? Acá la Biblia nos dice que Dios está culpando a las personas porque a pesar de saber lo que Él era, lo rechazaron. Puede ser que alguien muy inmadura pueda no darse cuenta. Pero la cuestión es que, hermanas, pueden ser de piedra de tropiezo para la mente de otro hombre. Y eso la Biblia no lo aprueba. No solamente de un hombre de la iglesia, sino también del mundo. No voy a hablar ahora de vestirse con una sotana, ¿no? Pero la cuestión es, la pregunta, pienso que mayor regula eso es, ¿glorifica a Dios? Ahora, si la persona tiene un bajo concepto de Dios, obviamente va a decir, sí, lo glorifica. Pero a medida que enseñamos de Dios, ¿sí? La persona va tomando conciencia de quién es Dios y de quién es Cristo en su vida y va cambiando su forma de vestir. A veces yo también les digo, ¿cómo exhortar esto para que no se enojen las mujeres? No es decirle, a ver, señalarle, darle así duro y regalarle una prenda. Pasemos tiempo, mujeres, con otras mujeres, con discipulado, mostrando quién es Dios. Porque cuando la persona entienda que tiene que glorificar a Dios en su vida como cristiana, va a ir cambiando. Si no, va a ser una imposición, ¿se entiende? Va a ser, yo a la iglesia de reglas. Hay reglas bíblicas, pero lo que Cristo nos muestra en su palabra, que no tenemos que hacer como los fariseos que apuntan a cosas externas simplemente, sino que apunta primero a ¿qué? Al corazón. Ahí están los ídolos. Si alguien se viste mal, es porque allí dentro hay que derribar un ídolo, porque se puede poner la ropa correcta políticamente, pero en su corazón sigue el ídolo y puede explotar por otro lado. Entonces, tenemos que recordar que no servimos a la criatura. La moda va a tratar de atraparnos. El cine, internet, la pornografía, obviamente todo eso está en diferentes etapas, hasta en un comercial, hasta en una propaganda, hasta en revistas de difusión científicas. Uno dice, revistas de difusión científica, sí, ya muestran cualquier cosa. O sea, cualquier cosa muestra cualquier cosa. O sea, que tenemos que tener cuidado, incluso en cosas que antes podrían ser buenas. Ya está todo secularizado, está todo con propagandas, está todo que apunta a una sola cosa, al Dios del cuerpo, al Dios del sexo. Y algunas advertencias. Hay algunas veces que en esto de que la Biblia nos dice, miren, está el Creador y está la criatura. ¿Sí? No adoren a la criatura, no se adoren ustedes mismos. El cuerpo es después que el espíritu. ¿Sí? Pero hay cosas que son lícitas, pero que pueden desviar en pecado. ¿Sí? O sea, yo voy a nombrar 3. Son lícitas, podemos usarlas, hacer uso de ellas, pero pueden degenerar en pecado cuando en nuestro corazón tiende a una idolatría y le das más importancia de lo que dice la Biblia. La actividad física, hay que hacerlo. Es más, creo que si no hacemos actividad física, no estaríamos cuidando nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. El mundo está de acuerdo con la actividad física, por supuesto. Ponen gimnasios, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿qué pasa si pusiera en la entrada de un gimnasio 1 Timoteo 4:8? Algunos recordarán de memoria. Porque el ejercicio corporal para más la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera.
Si soy un cristiano y pongo ese versículo, no viene nadie. Pero lo que está diciendo ahí nuevamente el apóstol Pablo en Timoteo, no es que no hay que hacer ejercicio, pero había una cultura también en aquel tiempo de hacer ejercicio, y sobre todo de los griegos. Recuerden que las Olimpiadas nos vienen de quiénes, de los griegos, tenían que entrenar antes, ¿no? Y había mucha gente que entrenaba, no tenía ni tiempo ni para la familia, ni para la congregación. Le dice, pero el ejercicio físico para poco aprovecha. Y en otra parte dice, te llevas una corona corruptible de laureles, pero la corona en el cielo no la vas a recibir si pasaste toda tu vida. Los gimnasios a veces son un peligro, en varios sentidos. No el hecho de hacer gimnasia, ¿sí? Es esos gimnasios mixtos que lo provocan así. Imagínense, va un hombre casado, dice, tengo que hacer gimnasia. Mi esposa, yo voy a caminar con ella, ¿no? Y esperemos que caminemos más esta semana. Pero suponete que le dice a alguno de ustedes, voy a un gimnasio. La pregunta es esta. Cuando vas al gimnasio, ¿es un gimnasio de hombres? ¿Es el turno de hombres? Ah, no. Antes era así, pero ya no es más así. Ya te ponen a mujeres delante en una cinta caminadora mientras estás haciendo ejercicio. Y lo que es peor, en algunos gimnasios de actividad fitness involucran a hombres y mujeres haciendo actividades en conjunta. Y hombre te podés estar encontrando o haciendo actividad con otra mujer que no es tu esposa, pasando la pelota o lo que sea, o podés estar en un gimnasio donde no te estás cuidando tu vista tampoco. Entonces se dan cuenta cómo pueden ser, porque las mujeres van a exhibirse al gimnasio y muchos hombres también. Pero aquellos que quieren bajar la panza obviamente no tienen chance de exhibirse en un gimnasio. Ahora, ¿cómo se transforma todo eso? Se transforma para mal, y era algo bueno. Por eso, igual mujeres, pueden ir a un gimnasio, pero ¿con quién te estás rodeando próximamente y a 1 metro de distancia? Hermanos, no somos inocentes. Tenemos la concupiscencia en nuestro corazón. No podemos decir, no, yo tengo 2 anteojeras, como el caballo, y estarías chocándote por todos lados, pero no es así, ¿sí? Hay que tener cuidado de uno y de otro. Hay otra cosa que también es lícita, y que son las dietas, ¿sí? Hay que tener cuidado porque algunas dietas y algunos productos son idólatras, básicamente. Es la idolatría de llegar a algo. Hay que comer bien. Somos templo del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hay que cuidar el cuerpo. Si el médico te dijo no comas azúcar, no comas esto, hay que hacerlo. Pero muchas dietas pueden llevarte a la obsesión, ¿sí? Y cuando estás pensando más en la dieta que en las cosas espirituales que tu devocional diario con el Señor, es así cuando se transforma en algo malo. No porque la dieta sea mala en sí misma. Pero el mundo tiende a hacer de cada cosa buena un ídolo. O sea que eso también se puede transformar en muchas cuestiones. Y hay algo que también estuve pensando, la medicina. La medicina Dios la ha dado como una capacidad del hombre para curar el mal del pecado. Estamos descompuestos del pecado, ¿no? Hay virus, hay bacterias, ya funciona mal, necesitamos medicina. Pero ¿saben qué también? Y los que son doctores aquí me podrán decir. Muchos, no digo todos, ¿no? Pero muchos médicos están detrás de una vorágine de los laboratorios, ¿sí? Algunos se ganarán en su justa medida sus vacaciones en el Caribe, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el médico empieza a pensar, esta persona en realidad no necesita este medicamento, pero el visitador médico me dijo que si yo recomiendo esto se venden tanto, a fin de año voy con mi esposa a un 5 estrellas, all inclusive, ¿no? Entonces ya no empieza a pensar como ese juramento hipocrático de médico, sino que empieza a decir, no, vamos a recetar. ¿Y saben cuántas personas dependen de medicamentos? En Estados Unidos esto es crónico. Podemos decir, casi los medicamentos condenan a las personas tanto como las salvan. Cada vez que hay un suicidio viene con un medicamento, ya no es tan elaborado como buscar algún arma o algo. Es tomar pastillas de más y ya está. Millones de muertes
se han dado en las últimas décadas con eso. Terminamos con el último punto. No servimos a las criaturas. Recordamos, hermanos, ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? Al Creador. Aquel que nos salvó. Primeramente, aquel que nos dice que es nuestro Creador en Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Tú eres el que me formaste, Dios. Eso reconocemos en esta mañana. Tú, Señor, me formaste. En segunda instancia, es el que te salvó. Isaías 43:3, el versículo siguiente dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Para adorar a nuestro Hacedor, para adorar a nuestro Salvador y aquel que te santifica. Dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Todos somos de Cristo. Dios nos salvó en Cristo, no para dejarnos nuestros pecados, sino para santificarnos día a día. Entonces, entre este mensaje que hemos visto esta mañana, hablando de todas estas cosas, de un mundo apartado de Dios, nosotros venimos a reafirmar, ¿por qué no estamos aquí en esta mañana? ¿Por qué decimos que no hay nada más importante que estar delante de Dios esta mañana? Porque Él es nuestro Hacedor, Salvador y Santificador. Tenemos que entender eso. Un día, todas las personas salvadas van a cantar una misma canción, podemos decir. Van a decir en alta voz esto que voy a leer ahora. Todas esas personas dirán un día, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Antes que llegue aquel día, hoy podemos decir, Señor, toma mi vida hoy. Pues no quiero servir a las criaturas, no quiero servirme a mí mismo, sino que te quiero servir, Dios, solo a ti.